encontré esta noche? ¿Contento o así como que medio triste? Ay, caray. Creo que sí, como que medios tristes, ¿o qué pasó aquí? No, venimos con ánimo, ¿verdad? A lo mejor algunos cansados que viajaron todo el día. Nosotros, en lo particular, salimos... Ok, sí, paso aquí. Salimos muy temprano, bueno, no tan temprano, eran casi las 9 de la mañana cuando salimos de allá de Ixtapaluca y viajamos un buen rato para estar aquí, pero bien contentos por estar ya aquí, haber llegado con ustedes, haber recibido una sonrisa por ahí de cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy, les recuerdo mi nombre, soy el pastor Rubén Bonilla Carrillo, Iglesia Cristiana de Paz. Me acompaña mi esposa, mi esposita que está por ahí, levanta tu mano, chula. Y me acompaña la hermanita Irma, Pati, Ángeles, Sonia, algunos otros que vienen todavía en camino en una camioneta que se fue por la carretera federal y pues ya sabe usted lo que pasa cuando uno agarra caminos así, ¿sí? Así que bueno, yo me encuentro esta noche contento por estar con ustedes, de verdad que es un honor poderle servir al Señor y bueno, pues vamos a darle al Señor la gloria y la honra. Le voy a invitar a que vaya a su Biblia en el capítulo 2 del libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Bueno, ya nuestro pastor, el pastor Tomás, estaba diciéndonos, ¿verdad? Ahí el texto lema de este tiempo, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés, ¿qué dice ahí? Subió. Y yo quiero invitarles esta noche que usted y yo durante este tiempo, en estos días que vamos a estar aquí, disfrutando primeramente de la presencia gloriosa de nuestro Dios, amén, pero también de la compañía de cada uno de nuestros hermanos, de este tiempo maravilloso con cada uno de los que estamos aquí, y bueno, pues también que podamos aprender, y vamos a estar escuchando acerca de la vida de Moisés, y trabajando en este texto, pero en este momento vamos al primer tema, que es el propósito de Dios para un líder. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando Él escoge a alguien? Bueno, vamos al capítulo 2 de Éxodo, y vemos ahí que dice la palabra del Señor. Le voy a invitar a que puestos en pie, leamos la palabra del Señor, vamos a darle lectura. Del versículo 1 al versículo 10. Amén. Le invito a que lea fuerte conmigo, ¿sí? Vamos a darle lectura juntos. Dice la palabra: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón:
lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Así como estamos, le invito a que incline su rostro y vamos a orar. Dios, queremos darte gracias por tu presencia sobre este lugar. Señor Jesucristo, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar esta noche, Señor, pues escuchando tu palabra, Señor, aprendiendo de ella. Y qué bueno, mi Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos saber que tú tienes planes y propósitos para nosotros y que tus planes, Señor, son buenos para nosotros, Dios. Te doy gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que tú hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre santo y poderoso de Jesucristo te lo pedimos dándote gracias, mi Dios. Amén. Amén. Tome su lugar, mi hermano, mi hermana. Sin duda, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí esta noche, hemos sido escogidos por Dios, hemos sido cuidados por el Señor con un propósito distinto cada uno, ¿verdad? Cada uno tenemos una labor, una misión distinta en la cual usted y yo podemos servir al Señor. Y por supuesto que dentro de los planes de nuestro Dios, dentro de todo lo que el Señor tiene y quiere para nosotros, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos lleva, Él nos provee. Él está siempre con nosotros. Mire, cuando el Señor elige a Moisés como libertador del pueblo de Israel, vamos un poquito al contexto. ¿Qué estaba pasando en este tiempo cuando nace Moisés? Dice, me llama la atención que Moisés tenía un cierto parecido a mí. El versículo 2 dice que era hermoso. Amén, aleluya. Ni mi esposa dijo eso. Bueno, pero está bien. En un tiempo donde Faraón había ordenado que mataran a todos los niños varones que nacieran, en ese momento viene Moisés en una familia de un varón llamado Amram y Jocabed, sus padres. Y dice la palabra que cuando nació Moisés, Faraón estaba dispuesto a quitarle la vida también. Pero los padres empezaron a cuidar de él. Pero no solamente ellos. Mire, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos habla acerca de el cuidado de Dios a la vida de sus hijos, de sus siervos, de las personas que el Señor escoge para que le sirvan. Vayamos allá a la Biblia. Jeremías capítulo 1, versículo 11. ¿Cómo dice ahí la Biblia? Fíjese usted, el Señor mismo está hablando acerca del cuidado. Y dice la palabra del Señor, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Sabe? Dios tiene el control de nuestra vida antes de nuestro nacimiento. En el libro de los Salmos vemos al salmista, encontramos al salmista diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos y fui formado en el vientre de mi madre y tú estuviste pendiente de todos los detalles, ¿verdad? Prácticamente está diciendo el salmista, tú estuviste pendiente de todo lo que sucedía conmigo en el tiempo de la gestación. Y aquí está el Señor diciéndole a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí.
Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo quiero decirle algo, Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Tal vez el día de hoy usted diga, pues es que no he descubierto aún cuál es el plan de Dios para mi vida, pero yo quiero decirle, Dios tiene un plan para nosotros. Dice Romanos, ahí el capítulo 12. ¿Cómo dice el capítulo 12? El versículo 2. ¿Ah? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Para quiénes? Para los que buscan, para los que nos deleitamos en la presencia del Señor. Yo espero que, hermano, usted se deleite en la presencia del Señor. Que cada uno de los que estamos aquí nos podamos deleitar en el Señor. Porque cuando nosotros le servimos al Señor, Él nos dice, no temas. Ahí mismo el capítulo 1 de Jeremías, el versículo 8, ahora Jeremías le dice al Señor, pues es que yo no me siento capaz para desarrollar lo que tú me estás poniendo, lo que tú me estás pidiendo. Pero el Señor le dice, no temas delante de ellos, delante de tus enemigos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Él estará siempre en los momentos en que usted y yo, hermano, tenemos necesidad, en los momentos donde usted y yo no sabemos a veces cómo actuar, qué hacer, cuando la situación nos está superando, rebasando, cuando no sabemos hacia dónde ir, el Señor está ahí para decirnos, hey, no temas, yo estoy contigo, yo te sostengo, te guío, te tomo de la mano, camina conmigo. Cada uno de nosotros sin duda tenemos un propósito y qué importante es poder encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros, porque luego a veces queremos nosotros lo que nos agrada, lo que nos gusta. Tal vez Dios quiere que yo siga por este rumbo, pero el Señor nos está llamando hacia el otro. Qué importante es poder escuchar la voz de Dios, acercarnos al Señor, poner atención a la voz de Dios, porque Él siempre nos hablará, nunca nos dejará sin palabra. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nunca nos dejará sin su palabra, sin su consejo. Él jamás nos va a dejar solos. Vemos aquí en la vida de Moisés, que cuando Moisés vino a la tierra, cuando él nació, en ese contexto de muerte, donde todos los niños estaban condenados a la muerte, ahí los padres de Moisés fueron guiados por el Señor. Oiga, qué importante es que usted y yo como padres, ¿cuántos son padres aquí? Sabemos bastantitos, Qué importante es que usted y yo como padres podamos poner atención al Señor, dejarnos guiar por Dios, de cómo encaminar a nuestros hijos, cómo cuidar la vida de nuestros hijos. Mire usted, dice la palabra que cuando Amram, padre de Moisés, y Jocabed, su mamá, ¿vieron a este pequeño? Dice que lo tuvieron escondido por 3 meses. Pero usted calla a un niño de 3 meses. A veces hay niños más latosos que otros. En casa, quiero platicarle, tenemos una bebé, es nuestra nieta, la más pequeña, tiene 7 meses. Y llora. Y toda la colonia se entera. Algo le pasa a Marijó. Llora con ganas. Así que imagínense, ahora ahí los padres de Moisés, queriendo esconderlo, queriendo que no llorara, queriendo que no se escuchara nada. Ahí no había bebé, no pasaba nada.
un bebé se nota. Cuando hay un bebé en la casa, se nota inmediatamente. Cambia el ambiente de la casa. Por ahí todos nos volvemos loquitos, ¿verdad? Con los bebés. Moisés nació en un tiempo donde su vida peligraba. Nuestros jóvenes, nuestros niños están en un tiempo donde su vida espiritual está en peligro. Y es importante, hermano, que usted y yo, como líderes de nuestro hogar, de nuestra casa, líderes de ministerio, pastores, podamos escuchar la voz de Dios, que nos guíe el Señor para poder dar consejo, para poder cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Qué importante es que el líder esté atento a la voz de Dios. Ahí estaba Amram como líder de su casa, como líder de su hogar. Y dice la palabra, fíjese usted, vamos ahí al versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los que vienen detrás de nosotros, a los que estamos liderando. Hay personas que vienen detrás de nosotros y que usted y yo somos el modelo a seguir de ellos. Dios tiene planes y propósitos para usted y para mí como líderes. Pero un líder tiene que dar dirección. Un líder tiene que ir al frente con ejemplo, con búsqueda. Y sabe, esta palabra de tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. ¿Sabe? A mí me da a entender, y yo quiero que usted tal vez lo pueda ver de esta manera. Oración, enseñanza bíblica a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la gente que viene detrás de nosotros. Estamos en un congreso de pastores, líderes, pero también hay congregantes, ¿verdad? Hay personas de las diferentes congregaciones. Y que tal vez usted diga, pues es que yo no soy líder de ningún ministerio, no tengo ministerio. Pero tienes en tu casa, tienes pequeños que tú eres su ejemplo a seguir. Estás liderando. Estás marcando la vida de alguien que viene detrás de ti. Qué importante es poder dar dirección, una dirección correcta a los que vienen detrás de nosotros. En el caso de Amram, no pudiendo hacer más, mire, a veces como líderes no tenemos ya la oportunidad de guiar a jóvenes, se llegan a ir de la iglesia, se llegan a ir por otro lado. Nuestros mismos hijos a veces toman decisiones equivocadas, erróneas. Qué importante es estar para ellos, para calafatear, ponerlos en esa arquilla, en ese lugar de oración y tomarse tiempo para ponerle asfalto y brea. Asfalto y brea. Oración. A veces hay que ayunar por ellos. A veces hay que llorar por ellos. Muchas veces hay que llorar con ellos. Pero qué importante es que en la vida del líder, el propósito por el cual el Señor nos ha escogido se pueda cumplir. En la vida de Moisés podemos ver cómo es un líder que fue escogido por el Señor, no solamente escogido, guiado, guardado, cuidado por Dios. Dios tuvo el cuidado de la vida de Moisés desde su nacimiento. Mire usted cómo a veces decimos, mira qué casualidad. Lo pusieron en el río y casualmente estaba por ahí la hija de Faraón. Y por pura casualidad andaba por ahí la hermana de Moisés.
Casualmente, ¿verdad? Casualmente también la hija de Faraón le dijo, ve y consígueme una nodriza para este niño. De pura casualidad, estaba ahí la mamá de ese niño. Puras casualidades. No, mi hermano, Dios tiene el control de la vida de cada uno de sus hijos, de cada uno de los siervos de Dios, de aquellos que han decidido seguir al Señor. En el caso de Amram y Jocabed, ellos estaban dispuestos a dejar ir a su hijo, pero no sin antes ponerlo en una arquilla bien cubierta. Mira, hermano, qué importante es en la vida de un líder que antes de soltar a los que estamos, para los que estamos siendo ejemplo, los podamos poner en una arquilla y bien cubiertos, enseñados, instruidos. ¿Saben? Aunque ellos se desvíen, Dios va a cumplir su propósito en la vida de ellos. Mire, le quiero platicar un poquito solamente. Mi caso es, soy hijo de pastores. Cuando yo nací, mis papás ya eran pastores de una iglesia cristiana, evangélica. Pero mis papás me cubrieron, me pusieron en esa arquilla, en las manos de Dios. Me cubrieron con asfalto y con brea, con oración. Me instruyeron en la palabra. Pero llegó el momento donde me tuvieron que soltar al río. Y le digo algo. En el río pudo haber estado un cocodrilo. Pudo haber estado mucho peligro ahí. Pero Dios siempre tiene el control de las cosas. ¿Sabe algo? Aunque yo tomé decisiones equivocadas, erróneas, Dios jamás me dejó, porque mis padres me habían cubierto con asfalto y brea. Habían tomado mi vida y la habían puesto, la habían depositado en las manos de el Dios de poder, el Dios que nos ama. Ahí estamos. Ahí debemos de estar como líderes, como pastores, como padres. Debemos de estar siempre atentos, cubriendo la vida de nuestros hijos, protegiendo la vida de los que vienen detrás de nosotros. Tal vez no es tu hijo, pero es alguien a quien tú le estás dando ejemplo, alguien que está siguiendo tus pasos. Qué importante es que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, hermano. Qué importante es que tú puedas desarrollar ese papel que Dios puso para que tú lo desarrolles. Dice la palabra que Dios tomó el control de todo. Una vez que lo soltaron al río, por ahí estaba la hija de Faraón bañándose y vio la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya para que le trajera esa arquilla y vieran qué es lo que había ahí. Entonces escuchó el llanto de Moisés. Para ese tiempo todavía no se llamaba Moisés. Para ese tiempo todavía no tenía un nombre. Para ese tiempo estaba ahí Amram pensando qué nombre le iba a poner a Moisés. Y el nombre que se le da a Moisés no es dado por Amram, no es dado por Jocabed. Tal vez, fíjense ustedes, tal vez por ahí ellos estaban pensando en algún nombre. Sin embargo, Dios ya tenía su nombre y se lo dio a la hija de Faraón, Moisés, porque de las aguas lo saqué. Para hacer bendición, para hacer luz,
para ser un libertador, para cumplir el propósito por el cual Dios guardó su vida. Mire, yo no sé, la Biblia no nos da un registro de cuántos niños murieron en ese tiempo, en esa época donde Moisés nació. Lo que sí nos dice la Biblia es que la orden era de que todos los niños que nacieran en ese tiempo fueran echados al río o que fueran muertos. Pero Dios tuvo el cuidado, tuvo el control de la vida de Moisés. Lo cuidó, lo protegió. No solamente eso, sino que aún lo mandó a la casa del faraón. Bien cuidado ahí. Ahí no corría peligro de nada. Dios cumple el propósito en nuestras vidas. Dios cumple el propósito en nosotros. Qué importante es que el propósito de Dios para la vida del líder se cumpla tal como Él lo ha diseñado. Se cumpla tal cual Dios lo ha designado para nosotros. Vemos la historia que la hija de Faraón en este momento dice, bueno, pues, ¿qué hago con este niño, verdad? ¿Qué hago con este niño? Lo adoptó como hijo. Lo adoptó como hijo. Y por ahí el Señor acomodó las cosas para que pidiera una nodriza de las hebreas. Y Dios trae a la madre. Dios trae a la madre de Moisés. Porque así es Dios. Un Dios que cuando toma las cosas en su mano todo sale perfecto. El Dios que todo lo puede, el Dios de la gloria, el Dios de poder, el Dios de misericordia, cuando Él toma las cosas en sus manos, ¿sabe qué? Hasta el diablo obedece. Ahí estaba Faraón cuidando a Moisés. Dice la palabra que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. ¿Quién? Estamos hablando de la mamá de Moisés. Cuando el niño creció, ¿sabe? Estamos hablando que los primeros años de la vida de Moisés fueron bajo la instrucción de su madre. Los primeros años de la vida de Moisés, uno de los grandes líderes de Israel, si no es que uno de los más grandes, cuidado, protegido, guardado, guiado, instruido en las mejores escuelas. ¿Por qué? Porque Dios cumple el propósito para el cual lo había escogido. Yo no sé cuál es el propósito por el cual Dios le escogió a usted. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted? Pero sería bueno orar al Señor y preguntarle, Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Porque mire, por ahí Moisés quiso en su pensamiento, ¿verdad? Él quiso venir a hacerla de salvador, de justiciero. ¿Qué más quiso hacer Moisés? Quiso ser el justiciero, quiso ser el defensor del pueblo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Solamente, como decimos, ¿verdad? Por ahí, la regó. Echó a perder todo. Echó a perder todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, el plan de Dios en la vida de Moisés, tal vez no era el tiempo. Y Moisés tomó por sí mismo el querer hacer las cosas y lo único que hizo fue venir y matar a un hombre, a un egipcio. Y esto provoca que haya un tiempo en el que tiene que andar prófugo. Mire, muchas veces le fallamos al Señor. Hay ocasiones donde
le fallamos al Señor. Y a veces nos sentimos como que ya le fallé al Señor y ya no puedo seguir. Ya la vida cristiana se acabó para mí porque le fallé al Señor. Yo ya no puedo continuar porque le fallé al Señor, porque hice cosas malas. Yo quiero que sepa usted, mi hermano, mi hermana, tenemos un Dios que nos perdona, que nos ama, que nos redime, que nos limpia, que nos levanta, que nos da nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en la vida de sus hijos. Para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Para cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha escogido. Y sería muy bueno, mi hermano, orar para decirle, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me has escogido? ¿Cuál es el propósito que yo tengo que cumplir? ¿Por dónde? ¿Hacia dónde, Señor? Ábreme mis ojos espirituales para que yo pueda ver el camino. Ayúdame, guíame. Aquí está Moisés, que por hacer las cosas como él pensaba, como él quería, dice que ahí en el versículo 12 del capítulo 2, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio. O sea, lo hizo premeditadamente. Mató al egipcio. Lo hizo conscientemente. A veces pecamos así, conscientemente. Y sabe, hermano, no es un permiso para pecar lo que le voy a decir. No es una oportunidad o donde nosotros podamos decir, bueno, pues entonces puedo pecar y después me arrepiento. Mi hermano, huya de la tentación. Huya, salga corriendo de la tentación. Hagamos lo correcto ante los ojos de Dios. Hagamos las cosas correctamente bajo la dirección de nuestro Dios. Dice que Moisés, cuando vio que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, lo mató. Eso le provocó un tiempo fuera. Tal vez Dios lo hubiera usado antes, no sé, pero Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Dice la palabra que después de que fue descubierto el crimen que había cometido Moisés, porque aparentemente a veces hacemos cosas que decimos, nadie me vio, no pasa nada, no hay problema. Pero Dios no puede ser burlado. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Moisés mató a un hombre y eso le provocó que tuviera que salir huyendo de Egipto. Dice el versículo 15, Moisés, estoy en la parte B del versículo 15, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y ya quería hacer lo mismo que con el egipcio. Dijo, total, vamos a defender a estas muchachas. Y dice la palabra que las defendió y dio de beber a sus ovejas. Volviendo a ellas a su padre, Reuel, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Como que se sorprendió, ¿verdad? Siempre se tardan mucho. Por ahí las molestaban y el papá, pues a lo mejor ya era un hombre muy grande. No sabemos, ¿verdad? Detalles.
Pero lo que sí sabemos es que Moisés tuvo una oportunidad para poder enderezar su camino, para poder comenzar una nueva vida, para conocer al amor de su vida. ¿Sabe? Dios siempre nos abre puertas. Cuando nosotros pensamos que ya no hay esperanza para nosotros, cuando nosotros pensamos que por haber fallado al Señor, ya no podemos hacer nada, ya no hay una esperanza para nosotros, Dios nos abre puertas de bendición. Y esta es una puerta que se le abrió a Moisés. Cuando el padre de estas muchachas se enteró lo que había pasado, que las habían molestado, que había habido un hombre que las había defendido, dijo, ¿cómo es posible que no lo invitaron a venir aquí a que comiera con nosotros? Dijo a sus hijas, versículo 20, ¿dónde está ese varón? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés, ¿qué cree? No se hizo del rogar. No, ¿cómo cree? Hay otro día. No, inmediatamente vino. Por ahí ya le había echado el ojo, ¿verdad? A Jocabed. Perdón, a Séfora, ¿verdad? A su esposa. Dice la palabra, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. El pueblo gemía, el pueblo tenía necesidad, el pueblo clamaba a Dios. Y Dios siempre va a tener un Moisés para que alimente, para que traiga palabra, para que traiga libertad, para que traiga ese bálsamo al pueblo, esa palabra de bendición, esa palabra de libertad. Moisés en este momento fue visto por el Señor, fue visto por Dios. El día de mañana vamos a hablar acerca del llamamiento. No me toca a mí. Yo solamente quiero decirle, hermano, pongámonos en las manos del Señor. Si usted y yo anhelamos más de la presencia del Señor, si usted y yo anhelamos hacer la voluntad de Dios, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Él va a cumplir, Él va a guardar nuestras vidas como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con David, como lo hizo con todos los grandes hombres que encontramos en la Biblia. El Señor Jesús, cuando Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Ven, le dijo, ven. Y entonces Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, dice que comenzó a hundirse. Y el Señor Jesús no le dijo, pues ni modo, ahí a ver qué haces, para qué vienes, ¿verdad? No, dice que Él extendió su mano y lo ayudó, lo sacó a flote. Eso hace el Señor con nosotros. Eso hace el Señor con los llamados. No tenga temor, porque si el Señor le ha llamado, Él lo va a sostener, Él lo va a cuidar, Él lo va a proteger, Él va a estar con usted todos los días de su vida, hasta cumplir, hasta culminar con el plan completo de Dios. Dios tiene planes y propósitos para la vida de los líderes de la iglesia, de los líderes de su pueblo. Tal vez usted, le repito, tal vez usted diga, es que yo no soy líder. ¿De qué soy líder? No, le digo algo. En alguna área de su vida, en algún punto de su vida, usted tiene personas a su alrededor a las cuales puede impactar, a las cuales puede guiar. Alguien me dijo por ahí en la iglesia, pastor, es que
pues yo creo que ya es tiempo de que yo comience a trabajar, a hacer algo. Si en algo puedo ser útil, y yo le decía, hermana, usted es útil ya. Desde el momento en que usted, sus vecinas le hablan para que vaya y ore, desde el momento en que sus vecinas ven que usted es una mujer comprometida con el Señor, usted es una persona que está liderando sobre la vida de esas personas. Usted es una persona que está marcando la vida de esas personas, que está siendo ejemplo para ellos. Qué importante es que cuando la gente nos vea, mire a Cristo. Le animo, mi hermano, reflejemos a Cristo. Que usted y yo como líderes, como personas que hemos elegido servir al Señor. Oiga, le pregunto, ¿cuántos están aquí porque quieren servir al Señor? ¿Sí? ¿Está usted seguro? Porque como que se escuchó ese amén así como que... Un amén dudoso. Un amén con duda. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Oiga, ahora le voy a decir algo. Esta pregunta la hizo un día en la iglesia. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¡Amén! Y por ahí se levantaron manos. ¿Qué cree? Entonces le dije a mi esposita, le digo, mi amor, ya tenemos más personas involucradas para limpiar la iglesia, para limpiar el templo, para limpiar los baños. Y entonces casi decían, desamén. Casi decían, amén, envíalo a él. ¿Verdad? Porque a veces decimos, heme aquí, envíalo a él. Dijeron Tailandia y yo dije, amén, envíen a la hermana. Bueno, ya después la va a conocer, por eso no adelanto. Amén. Que podamos servir al Señor con un corazón sincero, un corazón que anhela más del Señor, que anhela la presencia del Señor, un corazón que anhela hacer la voluntad de nuestro Dios. Y si ese es nuestro anhelo, Él va a cumplir el propósito para el cual nos ha escogido. No nos salgamos del propósito de Dios. No nos salgamos del propósito. Mire, me llama mucho la atención cómo en medio de un ambiente de muerte, en medio de un ambiente peligroso, hoy que veníamos por ahí, el GPS nos jugó una broma y nos metió por los cañales. ¿Ah? Mire cómo vengo bien mormado de que me dio alergia yo venía, le digo, yo venía bien, de verdad, venía bien. Ahí están las hermanas que venían conmigo. Yo venía bien. Pero tanto polvo, de verdad, yo salí de ahí alérgico después de 30 kilómetros de terracería. Hubo momentos donde está todo eso solo, los que son de aquí conocen, ¿verdad? Está tan solo que las hermanas decían, ay Señor, cuídanos, guárdanos. Señor, con mucha fe veníamos ahí, sabiendo que Dios cuida la vida de sus siervos, guarda la vida de sus hijos. Está siempre ahí para cumplir el propósito para el cual nos ha llamado. Moisés vino a nacer en un tiempo donde había mucho peligro, donde su vida corría peligro. Sin embargo, Dios, que es dador de vida, tuvo el control de todo. Dios que no es un Dios de casualidades, sino un Dios que tiene todas las cosas bajo su control, guió a sus padres a hacer una arquilla, a proteger a su hijo y desprenderse de él, confiarlo en las manos de Dios. No sin antes, porque mire, no lo dejaron abandonado en una bolsita, ¿verdad? Como ahora muchos bebés son abandonados. No lo dejaron por ahí nada más a la orilla a ver quién pasa y pues ya, ¿qué le sucede? No, ellos lo protegieron, trabajaron. No sé cuántos días le habrá tomado al padre de Moisés hacer esa arquilla.
No sé cuánto tiempo invirtió en estar pensando cómo lo iba a proteger. Hay que invertir tiempo, hermano, hermana. Hay que invertir. Hay que invertir en nuestros jóvenes. Levantar una generación que adore, que ame, que sirva al Señor con un corazón sincero, con un corazón deseoso, anhelando más de la presencia del Señor. Y eso, el contagiarlos a ellos, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros, a los que el día de hoy estamos liderando, los que el día de hoy estamos pastoreando, los que el día de hoy estamos haciendo el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado. Hagámoslo cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cumplamos con el propósito que Dios tiene en nosotros. Moisés se salió del propósito, se salió del plan. Sin embargo, esto no lo dejó fuera del plan de Dios, porque cuando Dios planea, Dios hasta que termine las cosas lo hace. Amén. Yo le quiero invitar. Tal vez el día de hoy usted esté pensando, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Y mire, por mucho tiempo, a mí me ha gustado la música desde niño. Mi plan era ser líder de alabanza eternamente. Mi plan era estar en la alabanza hasta que se me acabara la voz. Pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era otro, que yo pastoreara la iglesia. Y yo recuerdo mucho que cuando el Señor nos comenzó a llamar, hijo de pastor, y dije, no, yo no quiero ser pastor. Yo no quiero esa responsabilidad. Yo no quiero vivir esa vida. Yo no quiero. Tenía miedo. Tenía tantas cosas en mi cabeza. Tantas situaciones. Pero Dios cumple sus propósitos, sus planes. Y con amor, Él nos trae, nos lleva, nos cuida, nos guarda. Y Él va a poner siempre una arquilla, va a poner brea, va a poner asfalto, va a poner a la hija de Faraón, va a poner a la hermana para cuidar, para estar ahí. Va a poner siempre gente a nuestro alrededor que esté a nuestro lado, trabajando para que nosotros no nos falte nada y para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Amén. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie. ¿Cuál es el plan de Dios para usted? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para su vida? Yo no lo sé. Tal vez usted ya descubrió. Tal vez usted ya tenga por ahí, el Señor me está llamando hacia esta línea. Por aquí me está llamando el Señor. Pero hay dudas. A lo mejor estás en este momento, en ese momento de decir, es que no sé ni siquiera cómo. No sé hablar. Decía Moisés, no sé hablar. Yo no soy capaz de hacer la tarea para la cual tú me estás llamando, Señor. Gedeón se sorprendió cuando le dijeron guerrero valiente. ¿Y a quién le hablan? Era a él. Que podamos estar atentos a la voz del Señor, porque Él va a cumplir su propósito en tu vida, hermano. Amén. Pregúntale al Señor si es que aún no has descubierto cuál es el propósito para el cual el Señor te llamó. Tal vez el Señor te llamó para sacar al pueblo de Egipto. Hay mucho pueblo en Egipto y traerlos a ser pueblo de Dios. Para eso fuimos llamados cada uno de nosotros. Sacar de Egipto a los más que puedas, hermano, y traerlos a ser hechos hijos de Dios. Yo quiero ser
un hombre que sea usado para traer gente de Egipto y traerla a formar parte del pueblo de Dios. Yo quiero ser de esos. Y si ese es tu propósito, hermano, si ese es tu plan, ponte en las manos del Señor y pídele que Él siga cumpliendo su propósito en tu vida. Él lo hará. Él va a poner todas las cosas. Él va a tomar el control siempre y no faltará nada. No faltará nada, aunque veas el panorama negro. ¿Oramos? Dios, gracias te damos, porque hoy podemos aprender de la vida de Moisés, que cuando tú tienes un propósito para tus hijos, para las personas, Señor, que tú has elegido para ponerles en un lugar como líderes, para ser vistos, para ser personas usadas por ti, Señor, tú tomas el control de todas las cosas. Y tú siempre, Señor, vas a poner a nuestro alrededor personas, vas a poner todo en tus manos, Señor, para que las cosas se cumplan tal como tú las has planeado. Dios, gracias, porque tú tienes siempre planes y buenos planes y propósitos buenos para nuestra vida. Buenos propósitos para nosotros, Señor, pero queremos ponernos en tus manos y cumplir con el propósito para el cual tú nos has llamado, cumplir con el propósito para el cual, mi Dios, tú nos has escogido. Mi Dios, yo pongo en tus manos esta noche a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas que estamos aquí. Tal vez muchos de los que estamos aquí ni siquiera tienen un liderazgo en su iglesia. Tal vez ni siquiera, Señor, han pensado en poder servirte a ti. Sin embargo, mi Dios, que esta noche tú hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí y nos ministres y nos permitas, Señor, darnos cuenta de que tú tienes planes buenos para nosotros y que tus planes son planes de bien. Señor, gracias porque tú has prometido caminar con nosotros todos nuestros días y tu plan se cumplirá en nuestras vidas, porque tú no eres un Dios que nos engaña, que nos miente, sino que tú eres ese Dios poderoso y verdadero. Tú eres ese Dios que toma las cosas y todo lo puedes. Así que nos ponemos en tus manos. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos a lo largo de este tiempo del Congreso, Señor, que podamos darnos cuenta, mi Dios, todo lo que tú tienes para nosotros y podamos trabajar, Señor, en todo lo bueno que tú tienes, Señor. Que podamos trabajar día con día, Señor, para cumplir con tu propósito, Señor. Te damos gracias y bendigo tu nombre, Señor. Te alabo, Señor. Bendice a tu pueblo. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí y permítenos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey y Dios. Amén. Amén.